Muy buenas noches, bendiciones, amada iglesia, casa de Dios. Estamos aquí reunidos para dar la enseñanza del día de hoy, una enseñanza poderosa. Vamos a estudiar las cartas de Timoteo, específicamente la primera carta de Timoteo. Estudiaremos los 3 primeros capítulos. Como bien se llama la carta, esta carta va dirigida a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era uno de los discípulos que más estaban junto con Pablo. Lo conoció en uno de los viajes que tuvo Pablo. Inclusive conoció a la abuela y la madre de Timoteo, y fue tanta la devoción que vio Pablo en Timoteo hacia Jesús, fue tanta su devoción, que él estuvo varios años enseñándole a Timoteo sobre la palabra de Dios, sobre la enseñanza de Jesús, lo estuvo discipulando hasta que lo envió, y en uno de esos viajes lo envió a la iglesia de Éfeso. Esta carta es una carta que va estrictamente dirigida a Timoteo, y es una carta donde le dan unas instrucciones. Son instrucciones que Timoteo debe seguir y que debe darle a la iglesia de Éfeso, ya que en esta época la iglesia de Éfeso se había desviado de la enseñanza verdadera, de la enseñanza correcta que daban tanto Jesús y los apóstoles. Recuerden que el mensaje del evangelio es aquel mensaje que dio Jesús y que daban los apóstoles, y ese es el verdadero mensaje, el mensaje genuino que nosotros debemos dar. El mensaje de amor y de arrepentimiento para que todos acepten a Jesucristo. Ese es el mensaje fiel que debemos dar nosotros. Y este es el mensaje y la instrucción que daba Pablo a Timoteo. Entonces, comenzamos con 1 Timoteo 5:7, dice: el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentidos. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Pablo ya comienza inmediatamente dándole una instrucción a Timoteo, y es que todos los creyentes sean del amor que brota de un corazón puro. ¿Por qué Pablo llama a que sea a través del amor? Porque lo que nosotros nos cambia como creyentes, como hijos de Dios, es el mismo amor de Dios, y es el mismo amor que Jesucristo mostró en la cruz. ¿Qué pasa? Que esta iglesia de Éfeso se había desviado de ese amor y comenzaron a hacer debates, por ejemplo, de que los hombres no debían casarse, o debates de qué comer, de que no debían comer carne, y un montón de cosas. En la actualidad vemos mucho esto. Vemos que inclusive entre cristianos se debaten y se discuten una doctrina o la otra, o discuten ciertas cosas de la palabra de Dios, que en realidad lo que hacen es desviarnos del propósito el cual el Señor nos ha trazado como propósito general para la humanidad. Y es que cuando Cristo descendía, le decía a sus discípulos: vayan y lleven las buenas nuevas, lleven el evangelio y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la gran comisión, que es la que todos los hijos de Dios tenemos como propósito en nuestra vida, que es extender el evangelio, extender el amor de Dios, extender la misericordia de Jesucristo. Entonces, esta iglesia se había desviado del amor de Dios, y quiero que hoy, en este estudio que vamos a hacer, corto, pero muy preciso, vamos a hablar sobre el amor de Dios, sobre la expresión del amor de Dios y lo que trae cuando nosotros, como hijos de Dios, llevamos el amor de Dios a otro. Este primer capítulo nos habla de la Torá, que traducida significa dirección, enseñanza o ley. Y la Torá son los 5 primeros libros que vemos en la Biblia. ¿Por qué habla de la Torá? Porque el propósito de la Torá es exponer la condición humana y la correcta enseñanza, llevándola a la gente a ver la gracia y el amor de Dios, recordando que fue Jesús, el Mesías, quien vino a salvar a la gente pecadora y quebrantada. La Torá lo que trata es de exponer la condición humana. ¿Cuál es la condición humana cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón? Que somos pecadores. Y ese es el propósito de la Torá, exponer esa verdad humana. Pero ¿qué pasa? Cuando esa verdad es expuesta, es por medio del Mesías. ¿Qué hizo Jesús?
lo vemos en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Si nosotros vemos lo que hace la Torá, que no es nada más hablar o debatir temas ideológicos o doctrinales, sino que nos lleva directamente al amor de Cristo. Nos lleva a reconocer nuestra condición humana y decir, bueno, yo soy un pecador, pero hay alguien que por amor a mí, a pesar de yo ser una persona pecadora, inmunda e inmerecedora de salvación, murió por mí en una cruz por amor para que yo fuera salvo. Entonces, cuando vemos la enseñanza global y a lo que nos expone la palabra de Dios, es ser llevados por el amor de Cristo a nuestra redención. En 1 Timoteo, capítulo 1, del verso 13 al 14, dice Pablo, son palabras de Pablo: a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Vemos cómo Pablo reconoce que él era una persona inmerecedora del amor de Dios. Era una persona blasfemia que inclusive nosotros cuando vemos todos los relatos de Pablo y los hechos de los apóstoles, Pablo perseguía a los cristianos para darles muerte, porque él en su ignorancia, en lo que él ignoraba de la palabra de Dios, o que aquí habla de la Torá, él pensaba que él estaba haciendo algo bueno, porque él perseguía a los cristianos de la época en el nombre de Dios, y porque la ley lo decía, guiado por la ley. O sea, fíjense lo que hace que cuando nosotros nos separamos del amor de Dios, nos separamos de la presencia de Dios o nos enfocamos más en otras cosas que en lo principal, que es el amor del Señor, nos desviamos de la palabra y como Pablo podemos tomar la Biblia, las Escrituras, la tomamos de una manera tan diferente y tan distinta que nos lleva a hacer algo contrario a lo que Jesús nos llamó a hacer. De hecho, es tan importante el amor que Jesús, una de esas le dice a sus discípulos, amen a los que los odian y oren por los que los persiguen. Entonces, no vale que nosotros pensemos o actuemos de una manera diferente a lo que Cristo dice en su palabra, a lo que el Evangelio de los apóstoles nos ha enseñado, y que es que por medio del amor de Jesucristo nosotros somos salvos. Y así de gracia que hemos recibido, también de gracia debemos dar. Entonces, ¿qué debemos llevar nosotros como hijos de Dios, como creyentes de Jesucristo? El amor de Dios. Y eso Pablo lo reconoce aquí porque Jesucristo le mostró amor y misericordia a él, aun cuando él no lo merecía. Porque cuando Cristo se le apareció a Pablo, le dijo, Pablo, aquí estoy, ¿por qué me persigue? O sea, Pablo estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús y aún así el Señor mostró su amor. De hecho, Pablo decía que él no valía nada, que él no era nada comparado con lo que el Señor vino a hacer en la vida de cada persona. Y esto es lo que nos muestra a través de las instrucciones que le da Pablo a Timoteo. Si es cierto que lo da a una iglesia que está totalmente desviada del propósito de Dios, que ha apartado el amor, la gracia y la misericordia de Dios por enseñar cosas doctrinales que ellos mismos han querido poner en la palabra de Dios. Esto es condenado por el Señor. Uno no le puede ni poner una coma ni quitar una coma a la palabra de Dios. Eso no lo podemos hacer. Pero debemos enseñar del amor. Si es verdad que la palabra siempre nos insta a que nosotros debemos confrontar por medio de la misma Biblia el pecado de la gente. Pero yo digo que hay algo, siempre cuando, como un sentir de líder, uno debe expresar tres cosas a las personas, que son las tres verdades del nuevo creyente. La primera, que esa persona reconozca que es un pecador. Hacer reconocer a las personas que al estar apartado de Dios cometen pecado. Pero la segunda verdad es que hubo alguien que los amó por sobre todos esos pecados y ha decidido morir en la cruz. Y la tercera verdad es que cuando acepta a Cristo en su corazón, acepta el amor de Dios y acepta la misericordia de Jesús, su vida puede cambiar.
Y esos son 3 principios o 3 verdades del nuevo creyente. O así lo tomo yo. Una manera muy básica de explicar cómo nosotros podemos llevar el mensaje de Dios. Nunca debe ser un mensaje de señalamiento o un mensaje de odio, de repulsión o de prohibiciones. Mucha gente se enfrasca tanto en decir pecador, 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 hijo del diablo, hijo de Satanás, te vas a ir para el infierno y hueles a azufre. O sea, se enfocan en tantas cosas que dejan a un lado el amor de Dios. Porque recordemos que Pablo en una de sus cartas dice que Cristo no vino a condenar al mundo, Él vino fue a salvarlo. Y si Cristo, que bajó del cielo, bajó de su trono, se despojó de toda su gloria, no vino a condenar a las personas, sino a salvarlas, ¿quiénes somos nosotros para condenar a otros? Entonces, esta instrucción que le da a Timoteo es, expón el pecado de la gente que está desviada, pero muéstrale que por medio del amor de Jesucristo, y si se enfocan en la línea que el Señor nos ha llamado a caminar, podremos alcanzar el propósito que Dios ha trazado para nosotros. En el segundo capítulo de Timoteo, en el segundo y el tercero, hoy tocaremos solo el capítulo 1, 2 y 3. En el segundo, Pablo hace un llamado a Timoteo a que tenga reuniones constantes para orar. Vemos en el capítulo 2, verso 1 al 4, dice: en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. En pocas palabras, Pablo le insta a Timoteo a orar, a buscar la presencia de Dios, y que en esa búsqueda de la presencia de Dios pueda él alcanzar la paz de su nación. ¿Por qué? Pablo lo dice aquí, que cuando hay paz es más fácil para los creyentes llevar el mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Ya lo acabamos de decir, el amor. Predicar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas noticias. Que Jesús ha venido a la tierra por amor, fue crucificado en una cruz, Él dejó que lo humillaran, que lo maltrataran, Él fue flagelado, su cuerpo fue flagelado, o como se diga, lo molieron en una cruz. Yo siempre digo que es imposible imaginarse o querer tener una idea de cómo fue la cruz o cómo fue la muerte de Jesús, que yo digo que a lo mejor Cristo quedó como una carne molida. Porque la palabra dice que no se reconocía a Jesús. O sea, imagínense el tal sufrimiento que Cristo soportó en la cruz. ¿Y lo hizo por qué? No, porque, bueno, son unos tontos y yo me voy a salvar. No, lo hizo por amor. Porque Él dijo, yo quiero que mi pueblo esté cerca de mí. Porque hay una promesa con ellos, tengo una promesa para ellos que es la vida eterna. Y la única forma es que haya un sacrificio, que haya un pago con sangre. Y no cualquier pago, porque la ley hablaba de que una vez al año debían sacrificar animales y que esa sangre era la expiación por los pecados de la gente. Pero Cristo vino a hacer un pago, un sacrificio, una sola vez y para siempre. De un santo, de una persona íntegra que no cometió pecado, porque Cristo no cometió pecado, pero se hizo pecador por nosotros y lo hizo por amor. Y esta es la instrucción que le da Pablo a Timoteo, que pueda el Señor alcanzar la paz en Roma para que así el mensaje de Dios pueda llegar fácilmente. Y vemos como en Timoteo capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener buena reputación.
Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? Vemos varias características de un líder de la iglesia. La primera, debe tener una vida intachable, ser fiel a su esposa, tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Debe recibir visitas y huéspedes en su casa y debe enseñar, debe tener la capacidad para enseñar. No emborracharse ni ser violento, ser amable y no amar el dinero. Si nosotros vemos, estas son características que produce el amor de Dios en nuestras vidas. Estos son parte del fruto del Espíritu en nuestra vida. Si nosotros realmente vivimos bajo el amor de Dios, la Biblia dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Si no tenemos la capacidad de tener estas características, es porque el amor de Dios no reina en nuestras vidas. Si por el contrario, somos personas que no recibimos huéspedes ni visitas en nuestras casas, porque nos cae mal la gente y no nos gusta tener a la gente ahí, no, que me van a tomar el café, que se me va a acabar el azúcar. Póngase a pensar, ¿realmente vive el amor de Dios en mi corazón? Si soy una persona violenta y que no tolera a su hijo, y que cuando el muchacho está encima de la mesa dice, bájate de ahí, que te voy a dar un chancletazo, ¿realmente reina el amor de Dios en nuestro corazón? Si somos personas que no somos fieles a nuestra esposa, a nuestra familia, o en nuestro trabajo, o no hay fidelidad en nuestra vida, ¿realmente reina el amor de Dios en nuestro corazón? Son cosas que nos llevan a pensar bajo qué cobertura vivimos. Si bajo el amor, o bajo la culpa, o el culpar a los demás. Estos son signos o estas características de un líder de la iglesia. Y un líder de la iglesia, no me refiero solo al que tiene una casa de oración, al que es líder de un ministerio, al que se sube y canta en el altar. Porque un líder es aquella persona que lleva el reino de Dios, su justicia, lleva la palabra de Dios a otra persona. Ese es un líder de Dios. Ese es un verdadero líder, un líder nato. Porque una persona no necesita ser llamada líder para llevar el amor de Dios, para llevar el mensaje de Dios. El líder es una denominación que damos a un cargo o a un atributo dentro de una congregación. Pero si usted, que me está escuchando hoy, no pertenece a un ministerio, a un grupo o no tiene un cargo, siéntase líder, siéntase parte de la iglesia. Porque si usted es aquella persona que cumple con ese propósito que el Señor nos dejó, que es llevar el evangelio, usted está siendo un líder. No hace falta que se le mencione como líder. Si en tu casa tú predicas del amor del Señor, eres un líder en tu casa. Si en tu trabajo tú hablas del amor de Cristo, eres un líder en tu trabajo. Si en tu instituto, si en tu universidad hablas de la palabra de Dios, hablas del amor de Jesús, eres un líder en tu instituto, en tu universidad o en donde estés. Yo siempre comento esto y a mí a veces me causa gracia, pero me causa satisfacción. Porque Jocelyn cada vez que se monta en una guagua le predica a alguien. Si usted se pone a ver la gente que ha invitado a Jocelyn y que la ve aquí en la iglesia y le pregunta, ¿a dónde tú conociste a Jocelyn? En una guagua. En la 232, en la 014. O sea, Jocelyn, aunque es líder de jóvenes, ella no es líder nada más en los jóvenes. Ella es líder en la guagua o en la calle, en una parada. El otro día estaba conversando con alguien en una parada y le habló de la palabra de Dios. Resulta ser que invitó a alguien, un personaje, a su programa de radio y cuando lo mira bien y lo reconoce, se da cuenta que es esa persona que estaba en la parada y que le habló de la palabra de Dios. O sea, eso es vivir bajo el amor de Dios. En Juan 3:15, creo que,
en las cartas de Juan dice, no hay mayor amor que aquel que da la vida por los amigos. Y esto es un claro ejemplo de cómo nosotros podemos vivir bajo el amor de Dios, cómo podemos llevar el amor de Dios. Dar la vida por el amigo no significa que usted se va a atravesar un paso peatonal y va a dejar que lo atropellen para que no atropellen a su amigo. No, eso es morir, no dar la vida. Dar la vida por nuestros amigos es que nosotros dediquemos tiempo a la gente. Recuerden que el tiempo es algo tan valioso porque no se puede recuperar. Yo hoy estoy dedicando 30 minutos aquí. Y estos 30 minutos, 20 minutos que yo pueda durar hablando aquí, no los recuperaré. Pero para mí es la mejor inversión que puedo hacer, porque a través de este medio yo estoy llevando el amor de Dios. Yo no me voy a parar aquí a señalar a los pecadores. La misma palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo es el que redarguye de pecado. No por eso voy a obviar o hablar sobre el pecado. Pero si yo estoy hablando del problema, tengo que llevar la solución. Y esa solución es Jesucristo. La gente, yo lo veo así, la gente que no conoce a Dios tiene una enfermedad, que es el pecado. Pero la cura para esa enfermedad es el amor del Señor. Es el amor de Dios. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, se basa en el amor de Dios. Nos habla de Jesucristo y nos prepara para entender que Dios nos ama tanto que en el Antiguo Testamento nos habla que va a venir un rey que va a liberar a su pueblo por amor. Y del Nuevo Testamento en adelante nos habla del inmenso amor de Jesucristo, de su sacrificio, de que resucitó al tercer día por solamente darnos la oportunidad de vivir una vida eterna junto a Él. Y eso es a lo que estamos llamados nosotros. Eso es a lo que Pablo llamaba a Timoteo y las instrucciones que le daba para que la iglesia entendiera esto. Como se desvió del camino, se desvió de la enseñanza. Pablo quería que Timoteo los llevara al camino. ¿Por qué? Porque Timoteo amaba al Señor. Al principio, lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, cuando conoció Pablo a Timoteo, que también conoció a su madre y a su abuela. ¿Qué vio Pablo en Timoteo? El amor de Timoteo hacia Jesús, la devoción hacia Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos transmitir a otros. Porque no puede ser posible que nosotros en la iglesia seamos gloria a Dios, aleluya, saltemos, brinquemos, adoremos, agarremos la bandera y paseemos con la bandera por toda la iglesia, pero en nuestros trabajos seamos irritantes, seamos molestos, gritemos, hablemos mal a la gente. Pongo un ejemplo en mí. No puede ser que yo venga y me arrodille enfrente del altar, ore al Señor, le hable al Señor, entonces en mi trabajo, yo soy camarero, vaya y trate mal a los clientes. O sea, ¿qué estoy demostrando? El amor de Cristo. Imagínense, dame un café con sacarina, pero me lo pediste con azúcar, bueno, toma tu sacarina. ¿Vas a tirar la sacarina a la gente por la cara? No, tengo que demostrar el amor de Cristo. Y ese es el llamado que el Señor nos hace a través de estas cartas de Timoteo. Era un llamado y unas instrucciones a Timoteo de parte de Pablo. Pero antes de llegar a Pablo, llegó de Dios a Pablo. Y después fue pasada a Timoteo. Y hoy nos habla esto al Señor a nosotros. Que sigamos las instrucciones que Dios ha puesto para cada uno de nosotros, que es llevar el amor de Cristo. Y que toda enseñanza o toda cosa que sea contraria al mensaje del Señor, que engloba y la base de todo eso es Jesucristo, y la base de Jesús es el amor de Dios por nosotros, lo podamos dar a otros. Cierre sus ojos ahí donde está, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Dios. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias porque a través de tus sufrimientos, Señor, y de tus padecimientos nos mostraste ese amor que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Ese amor infinito, Padre. Ese amor tan grande por nosotros, que aún nosotros siendo pecador, siendo merecedores, Padre, de tu justicia, tú nos amaste primero, Señor. Te entregaste por nosotros por amor para que pudiéramos ser salvos y acercarnos a tu presencia, Padre. Te pedimos, Señor, que en la noche de hoy, Señor, puedas tocar nuestros corazones,
nos puedas llenar de tu Espíritu Santo, Padre, y que tu amor rebose en nosotros, Señor, de día y de noche, y que donde nosotros nos paremos, Señor, la gente pueda reconocernos, Padre, no como aquellas personas que juzgan y señalan a otros, sino esas personas que llevan el amor de Dios como estandarte, Padre amado, esas personas diferentes que a pesar de las circunstancias de la vida demuestran amor, demuestran esa gracia y traen esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has traído hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con esto estamos despedidos. Recuerde seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, suscribirse al canal de YouTube, compartir todas las enseñanzas y recuerde, denle a la campanita y lleven el mensaje del Señor. Bendecidas noches. Hasta luego.